Bendiciones, pastor, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte, muy bien, muy contento de estar de nuevo con todo este contexto que nos trae el predicar la palabra de Dios. Un placer saludarte. Amén, así es, y contentos con todos ustedes que nos están viendo y pues preparados para el tema del día de hoy. Gracias por vernos en Somos Vida Podcast y empezamos el episodio, pastor. Fíjate que el tema de hoy nos va a mover mucho porque hay infinidad de personas que no sabemos cómo responder a lo que se le llama la voluntad de Dios. Y por eso a veces decimos, bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios? Cierto. Y esto nos trae a muchos cristianos, congregantes, personas que se han ido incluso de la iglesia, porque a veces no lograron comprender cuál es la voluntad de Dios en sus vidas. Y a veces es importante saber cómo estás haciendo la pregunta. O sea, ¿cuál es la voluntad de Dios en mi vida? Pues está claro, que te salves, que no te pierdas. Amén. El mismo Jesucristo lo dice. Pero hay otras cosas tan sencillas como decir, la voluntad de Dios es que me tengo que casar o esta es la muchacha que Dios, Señor, voy a orar para que tú me digas si esa es tu voluntad o no es tu voluntad. Y andamos a veces batallando en cosas que nosotros tenemos que decidir. Cierto. A veces también yo creo, pastor, que vivimos frustrados, ¿no? Porque nos confundimos a nosotros mismos diciendo, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es el plan del Señor? O si lo que estoy haciendo es la voluntad de Dios en mi vida, o si lo que estoy haciendo es agradable al Señor. Por ejemplo, pastor, ¿no te ha pasado? A mí me ha sucedido que voy a veces a algunas iglesias de visita y escucho a la gente, ¿verdad? ¿Realmente esta iglesia tiene la voluntad de Dios o hace la voluntad de Dios? ¿El pastor realmente está en la voluntad de Dios? ¿O cuántas veces nos hemos hecho las preguntas o hemos escuchado, ¿están haciendo la voluntad de Dios o están haciendo la voluntad del hombre? Entonces, hay que entender que sí, hay voluntad del hombre. Sí, claro, hay planes que el hombre hace. Claro que sí, es válido. Proyectos, todos sí, tenemos proyectos y todos podemos hacer voluntad, pero hay que aprender a separar. Hay una voluntad de Dios. Entonces, es lo que vamos a estar platicando el día de hoy, pastor. Adelante. Fíjate que hay algo interesante porque días pasados una persona, pues preguntando amablemente, ¿verdad? Me dijo, oiga, disculpe, yo no sé cuál es la voluntad de Dios hacia mi trabajo. Tengo que cambiar de trabajo, me tengo que quedar ahí. ¿Qué es lo que Dios le agrada? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y comencé a explicarle varias cosas y descubrí, pastor, que esto es muy personal y se lo quiero compartir a la gente para que vayamos comprendiendo esto. ¿Quién puede saber los pensamientos de Dios? Dice la misma palabra de Dios, porque nadie puede sondear los pensamientos de Dios, solo el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo llega y se posa en nosotros. Amén. Y ahí podemos descubrir algunas cosas, pero la voluntad de Dios nadie la puede entender. No podemos decir, yo sé cuál es la voluntad de Dios para ti, para mí, para esto. No, la verdad es que en muchas ocasiones ni siquiera sabemos. Solamente confiamos en Dios y nos movemos porque en Él creemos. Y Amén, en el pastor. camino quizás descubras que eso no era lo que Dios estaba buscando o respaldando. Cierto. Hoy leímos o hemos leído en la palabra de Dios en el libro de los Hechos cómo el apóstol Pablo tomó viajes largos a diferentes ciudades donde el mismo Espíritu, estando en esa ciudad, ya no le permitió predicar la palabra de Dios. Pero no fue antes, no fue desde un lugar en el que Pablo decía, quiero hacer tu voluntad, dime Señor, si voy para acá o voy para allá. No, el mismo Pablo tomaba la iniciativa, la decisión de ir a ese lugar. Cuando él llegaba, descubría que esa no era la voluntad de Dios. ¿Y cómo se le revelaba al apóstol Pablo? A través del Espíritu Santo. Entonces, hoy nosotros tenemos que tener en conciencia que hay cosas que yo voy a tomar decisiones. Yo tengo que no correr riesgos, porque con Dios, ¿quién corre riesgos? Simplemente es decir, ¿sabes qué, Señor? En ti confío. Hoy he tomado la decisión de caminar hacia este lugar. Voy a dejar ese trabajo de hace 20 años, 15 años. ¿Por qué? Fácil, porque acá hay gran oportunidad de crecimiento. Amén. Yo creo que hay cosas que tú mismo vas madurando y tú puedes tomar esas decisiones basado en, ¿es mejor este trabajo? En ese tema tan sencillo como un trabajo. Y a veces digo, estoy en oración para ver qué me dice Dios sobre si cambio o no cambio de trabajo. Dios no te va a decir nada, la verdad. No seas fanático religioso. ¿Por qué? Porque Dios no obra de esa manera. Nosotros tenemos que adentrarnos más a la palabra de Dios y encontrarnos a un apóstol San Pablo, a un apóstol Pedro, que caminaban, que se movían, que se arriesgaban. Y en el caminar a veces, pastor, descubrían que esa no era la voluntad de Dios. Pero ¿cierto? ¿Cómo se dieron cuenta? Haciendo las cosas. Accionando, ¿no? Caray, caminando, sí. es como sabes. De hecho, yo quiero hacer una invitación de abrir nuestro corazón y nuestra mente para esta enseñanza, pastor, para lo que estamos platicando, ¿no? Fíjate,
hace un tiempo yo estaba orando y le dije, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Porque yo había escuchado mucho esos comentarios de si estoy haciendo lo correcto o si estoy en el camino correcto. Y Dios me llevó, ¿verdad?, a lo que dice la palabra, que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, ¿verdad? Amén. Entonces ahí eso llevamos a nuestra vida. Ok, ¿cómo sé que lo que estoy haciendo es la voluntad de Dios o va a la voluntad de Dios? Fácil. Si lo que tú estás haciendo es bueno, es algo bueno, que te ayuda a ti en lo personal, que ayuda a otros, que ayuda a tu sociedad, a tu familia, ok, entonces esa es parte de la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios porque estás haciendo algo bueno. Ahora, si estás haciendo algo agradable, es decir, algo que no lastima a los demás, algo que busca, ¿verdad?, vaya, por así decirlo, un bien común, entonces es agradable. Entonces continúas y ya eso te puede ayudar a decir, bueno, lo que estoy haciendo me está ayudando. Ahora, algo que tú decías muy interesante es que Dios nos dio también la oportunidad de elegir, de tomar decisiones, ¿no? Capacidad de decidir. La capacidad de decidir. Ahora, también nosotros, Dios nos hizo seres pensantes e inteligentes. Nosotros ya sabemos, pastor, por instinto, qué está bien y qué está mal. Claro, Tú ya sabes qué trabajo te va a beneficiar y qué trabajo no te va a ayudar. Entonces, a veces confundimos mucho esto, ¿no? Y yo creo que solamente el enemigo viene a mentirnos y a confundirnos para poner pretextos y no hacer nada. Porque la voluntad de Dios, yo creo que a veces la confundimos, la agarramos y a veces estamos en nuestra casa sin hacer nada porque no, es que no es la voluntad de Dios que vaya a trabajar. Es que tengo que tener un mejor trabajo. No es cierto, ese es un pretexto. No sea flojo, no sí, sea sí, flojo. sí. Es un pretexto para no levantarte. O sea, hay que ser honestos, no hay que caer en esa confusión porque nos puede dañar y nos puede matar. Pastor, la voluntad de Dios siempre va a ser buena, va a ser agradable, va a ser perfecta, pero como dices tú, no podemos nosotros decir cuál es en sí, si hay una sola voluntad. No, eso no lo podemos nosotros saber. Solamente Dios que está en el cielo lo sabe. Pero lo que sí sé es que Dios quiere que nosotros tengamos una buena vida buena, plena, agradable, que nosotros entendamos lo que es una relación con Él. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Tú lo dijiste al inicio, que todos seamos salvos. Sí. Si hablamos de una voluntad en común para las iglesias y para todos, ¿cuál es la voluntad de Dios? Fácil, que todos se salven. Amén. Esa es la voluntad que de Dios. Nadie se pierda. Exacto, se acabó. Amén, amén. Ya lo demás, cuando tú estás obrando, trabajando y lo que es la vida, Dios te dio el don o la oportunidad de tomar decisiones en tu vida. Te equivocaste, no pasa nada. Dios va a estar ahí para levantarte. Te vas a dar cuenta, chin, me equivoqué. Esta no era la voluntad de Dios. Ni modo, no pasa nada. Dios está ahí para levantarte, restaurarte y lo que sigue. Y tú te vas dando cuenta cuando vas caminando que sí es la voluntad de Dios y que pues es tu voluntad. Pero en fin de cuentas, no va a haber condenación si te equivocas. Eso yo lo quiero aclarar. No, al contrario, yo creo que equivocarse es parte del crecimiento. Sí. O sea, no podemos pensar que un día llegaremos a ser grandes personas en el sentido de ayudar al reino de Dios a instalarse aquí en la tierra si no hemos caminado y no hemos fracasado. Todas las personas que lo han intentado llevan fracasos en sus vidas. ¿Por qué? Porque Dios los permite. Dios permite las tormentas, Dios permite todo esto para que de alguna manera nosotros vayamos conociendo aún más esa famosa voluntad de Dios. Cierto. Mira, hubo un tiempo, pastor, y lo vamos a compartir en este podcast, que rentamos una estación de radio y vaya que al principio fue para todo una idea muy formidable, decía Chespirito, formidable. ¿Por qué? Porque decíamos, oye, pues cumple con todo. Primero, una estación de radio que llega a una frecuencia y va a abarcar una cantidad de personas exageradas. Les vamos a predicar la palabra de Dios. Esa estación de radio se va a rentar para poner únicamente alabanzas, cantos, adiós a la música secular. Servicio totalmente. Y rentamos la estación de radio y nos costó mucho dinero, mucho esfuerzo, mucha dedicación. Y yo, les soy honesto al público que nos escucha, estaba totalmente convencido que esa era la voluntad de Dios. O sea, esto es de Dios, Dios es bueno. Y me equivoqué. ¿Por qué me equivoqué? Bueno, porque no era por ahí el camino. Pero al final tomamos la decisión, rentamos la radio, nos arriesgamos capital y se llevó la palabra de Dios. Hubo conversión, hubo personas que ahorita están en nuestra iglesia gracias a esa estación de radio. Pero bueno, no se pudo sostener ya más nada, ya no pudimos lograr con esto. Y en ese momento, pues yo descubro de manera personal, se los comparto, pues bueno, no era la voluntad de Dios. Porque si esa fuera la voluntad de Dios, nos hubiera dado más potencial, claro que sí, y vaya.
Pero él quizás dijo, es que eso no es lo que yo quiero para ti, Alberto. Y entonces el Señor me hace que yo me caiga, me siento un poco confundido, pero confiado en Él. Yo nunca he dejado de confiar en Dios, aún en mis momentos de caída. Amén. Siempre digo, Señor, por algo tú me traes aquí y voy a seguir creyendo en ti. Y de todo aquello salió una hermosa iglesia. Amén. Una iglesia que yo no busqué, un pastorado que yo no busqué, y vino precisamente de una decisión que yo tomé, porque Dios no me dijo, sí, Alberto, ve y renta la estación de radio. No, yo ni siquiera oí su voz, soy honesto, pero a veces nosotros decimos, bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y yo siempre he dicho que trabajes, que te arriesgues, que te avientes, y en el caminar si te equivocas, Él es el mismo Dios, acuérdate, de los montes y de los valles. Amén. Y es algo que Bendito sea el amé Señor. cuando tú lo compartiste, pastor. A mí me dejó muy impactado cuando me dijiste, recuerda que el Dios de los montes es el Dios de los valles. Yo te lo agradezco porque Amén. me ayudaste en su momento mucho a entender que aun cuando yo esté en el fracaso temporal, porque sé que es temporal, Dios está conmigo. Amén. Y Dios no me va a reprochar, Dios no me va a decir, te lo dije, odio tener la razón, nunca me haces caso. No, Dios ama al que se mueve, al que trabaja, al que se esfuerza. Y quizás no alcances a comprender todo, pero al final Él te va a revelar cuál es su voluntad conforme tú vayas caminando. Amén, bendito sea el Señor, pastor. Amén. Y algo muy hermoso es que todo eso forma parte del plan del Señor, ¿no? O sea, yo sé que estamos caminando, dice en la palabra que Dios bendice toda obra de nuestras manos. Cuando nosotros estamos activos, Él bendice toda obra. Aunque a veces esa obra, bueno, no vaya dentro del plan de Dios, el Señor ve tu acción, ve tu corazón, ve que te estás moviendo, que estás sirviendo y toma todo lo que tú hiciste y lo bendice. Por ejemplo, esto que está sacando en la radio, que pues me tocó ver parte de esto, pastor, y la verdad yo estoy muy agradecido con Dios. Tú me abriste las puertas, gracias a Dios, por haber compartido la palabra, y de ahí pues también yo doy gracias a Dios porque parte de la bendición que recibimos de Somos Vida Radio en ese entonces, que ahora, fíjense, ahora trascendió a Somos Vida Podcast. Ahí vamos Ahora, caminando. Ahora Dios es buena. Es la voluntad de Dios Es la que voluntad. hagamos podcast. Pero Dios es bueno. A lo que voy es que recibimos mucha bendición. Por ejemplo, nuestra amistad, lo que salió, lo que nació, que fue la iglesia. Nos damos cuenta que si tú caminas en fe y te tiendes a equivocar, no pasa nada. Porque todo lo que hiciste, Dios lo va a tomar y lo va a convertir en bendición. Amén, Va a amén, decir, amén. ok, este camino no era para ti, yo tengo algo más grande para ti, pero lo que hiciste en este trayecto, vi tu esfuerzo, vi tu corazón, vi tu pasión, lo voy a bendecir y te voy a dar Amén, bendición. amén. Y nos bendice, ¿no? Y nos da madurez. Entendemos cómo es el caminar en Cristo Jesús. Y ya nace algo bueno y te sigue guiando. Así es Dios. Yo digo que la voluntad de Dios es algo de creer, pastor. La voluntad de Dios va con la fe. Porque imagínate que todo el tiempo viviéramos, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Hay gente que vive así, no pastor. me voy a mover si no sé. Hay gente que vive así, Exacto, por es eso, triste, por ¿sí eso o no? hacer este podcast. Así es. Porque hay gente que dice, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Que hablemos en este podcast de esto. O sea, hay gente que lamentablemente, perdón por vive en interrumpirte, stop. pero No, vive es, así. es que lo que dijiste es muy cierto. Y eso es triste. Yo creo que yo también, pastor, te voy a ser honesto, hubo un tiempo de mi vida que yo vivía así. Viví en un stop, o sea, no avancé ni crecí. Y estaba en la iglesia mucho tiempo, pero no crecía, no avanzaba. Veía como otros sí tenían un nivel de madurez espiritual más grande, iban creciendo, trascendiendo. Y decía, bueno, pues ¿qué pasó? Bueno, ya después con el tiempo, pastor, yo entendí que me quedé en stop. O sea, me quedé diciendo, Señor, ¿cuál es tu voluntad? No me voy a mover hasta que tú me enseñes. No se trata de eso. La voluntad va con la fe, es caminar sin saber el plan del Señor, solamente confiar. Señor, voy a trabajar, voy a echarle ganas a mi matrimonio, voy a echarle ganas a mi familia, al pastorado, al ministerio, al trabajo. Tú estás conmigo. No necesito saber tu voluntad para creer en ti. Y es ahí cuando empiezas a experimentar el poder de Dios y empiezas a entender que su voluntad no es un asunto de que te muestre o de estadísticas o resultados. No, es fe. Ahora, hay algo interesante, y ahorita lo decías tú acertadamente. Algo que sí nos dice la palabra de Dios es que es, o cómo es la voluntad de Dios. Amén. Y el apóstol Pablo dice, es buena, agradable y perfecta. Entonces, si yo camino sobre una decisión que digo, consulté a Dios, bueno, yo lo que hago es orar, Señor, voy a emprender en esto, ahí está, ahí te lo encargo, y vamos caminando. Si en el caminar yo descubro que no era tu voluntad, bueno, pues voy a saber que eso no funcionó de esta manera. Pero lo que sí sé es que tú tienes mejores planes para mí. Entonces vayamos caminando y sobre el camino el Señor nos va a ir moviendo. Y lo vemos en la palabra de Dios como aquel hombre que tomó un camino diferente y se lo traga un pez y se lo lleva a otro lugar. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios no es que él se fuera a Tarsis, sino que él se fuera a predicar a Nínive. Y entonces ahí nosotros nos damos cuenta de que tomamos la decisión quizás a veces equivocada, pero
¿Qué podemos hacer de esto? ¿Qué nos puede dejar como experiencia este podcast? Que te pongas a caminar. Que no te quedes diciendo, déjame ver qué dice el Señor. Voy a orar. Y luego a veces te encuentras a personas que dices, bueno, ¿qué te dijo el Señor? ¿Ya oraste? No, todavía no me contesta. Esa gente se me hace súper equivocada completamente. Y perdón por decirlo, pero hay que decirlo, pastor. Hay que decirlo desde una perspectiva de lo que Dios nos ha dado como conocimiento. Estamos ayudando a despertar. Claro, ¿no? Sí, claro. Igual tú dirás, no, yo no comparto esto. Bueno, pues deja que otros escuchen el podcast. ¿Por qué? Porque es triste encontrarnos con temas religiosos que hacen, órele al Padre para que usted no se mueva sin antes no lo hará. No. Yo soy, y no sé usted, pero yo soy de los que se mueve. Y ciertamente me he equivocado, pero también le agradezco a Dios que me permite equivocarme, porque es gracias a ello que he aprendido a ser mejor padre. Es gracias a ello que he aprendido a ser mejor esposo, y es gracias a ello que he aprendido incluso a servirle mejor al Señor. Amén. ¿Por qué? Porque aprendo a saber pedir disculpas, aprendo también a saber, caray, vamos a caminar, porque sé que al final hay un destino y el Señor lo tiene. Y la voluntad de Dios para mí, que no la puedo entender en este momento, pero sí sé que la voluntad de Él es buena, agradable y perfecta. Entonces, amén, muévete, no temas. Si ahorita tú estás atorado en algo, yo te invito para que tú te des cuenta. ¿Quién sabe cuál es la voluntad de Dios? Nadie. Porque nadie puede sondear los pensamientos de Dios. Lo que sí podemos decirte es camina, y en el camino descubrirás si era o no era la voluntad de Dios. Amén. Echando a perder se aprende. Se oye feo, no, pero... Y sabes, yo creo que hasta el Espíritu Santo nos ayuda. O sea, qué bonito es sin tener duda una alguna, relación con Cristo. Qué bonito es que te congregas, amor. Si tú no estás viendo y te congregas, si oras, si lees la palabra, todo eso es importante. Porque va a haber momentos en los cuales tú ores, si todos oramos, ¿no? Señor, esta es tu voluntad. Ok, no contestó. Bueno, ok, hay algo que te va a activar y va a decir, voy a moverme en fe. Y empiezas a trabajar. Si tú tienes un buen alimento, una buena relación con Dios, en el caminar, pastor, Dios va a dar revelación y te va a decir, lo estás haciendo bien. Como también te va a decir, ¿sabes qué? No, para. Ya no lo hagas, por aquí no. Y es donde dices tú, ok, no funcionó, pero vamos a hacerlo de otra manera. Entonces, qué importante, pastor, es que tengamos una vida en Cristo, de iglesia, de relación con Él, porque Él nos va a ayudar mucho en nuestro caminar. Y me gusta mucho lo que dijiste, porque el cristianismo es una vida activa. Yo siempre he dicho, tu fe tiene que estar activa, tú tienes que estar activo. No puedes ir nada más a esperar, porque si no vas a tener todo el tiempo esperando, vas a pasar tus años ahí. Una fe sin obra es muerta. Es muerta, exacto. Entonces, imagínate que vayas nada más a esperar, puedes pasar años esperando algo que a lo mejor no va a llegar, porque Dios te está diciendo, ya lo tengo aquí, nada más tienes que moverte, camina. Hemos visto ejemplos en la palabra de Dios, pastor. ¿Cuántos ejemplos de los héroes de la fe? David, Moisés, todos ellos cometieron errores. Abraham, todos cometieron errores, pastor. Pero Dios estuvo con ellos. Amén. Y los estuvo cuidando, los restauró, les enseñó también de sus errores y vemos un final muy bueno. Vemos a estos grandes héroes de la fe terminar, ¿verdad?, en grandes lugares. ¿Por qué? Porque se activaron, porque no se frenaron. Todos nos vamos a equivocar. Todos vamos a llegar a caer, pero no te preocupes porque Dios está contigo. Pastor, ¿se nos acaba el tiempo? No sé si ya se nos terminó el tiempo, pero bueno, gracias, queremos decirle a toda la gente que esté muy atento, porque la palabra de Dios se cumple, la misión del Señor o la voluntad de Dios se cumple cuando menos lo esperas. No te invitaría, y te soy muy honesto, no te invitaría a que te quedes esperando si esto es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios. Yo te invito, a través de lo que he aprendido en la iglesia, porque la iglesia me ha ayudado a madurar esta parte, es a caminar, a ponerme en firme y decir, voy a caminar. Hay una parte en la palabra de Dios, ahorita que hablabas de, por ejemplo, Abraham. Abraham deseaba tener un hijo. Y Abraham se acelera junto con Sara y tiene, pues, de alguna manera una relación con su esclava para procrear un hijo. Y Dios no los detuvo. Dios no le dijo, eres un salvaje, eres un loco, ¿no? Dios permitió todo aquello que parecía una aberrancia, pero de él, o de esa locura, de esa decisión de Abraham y Sara, nace un hijo. Y un hijo que también, de alguna manera, Dios prometió bendecir. Entonces, Dios es bueno en toda la extensión de la palabra. Entonces, si usted ahorita está esperando una respuesta de Dios, Dios me dijo que le diga que se mueva. Sí, porque pues la verdad, o sea, no hay otra manera de decirle. ¿Para qué nos quedamos ahí esperando cuál es la voluntad? O estudiando, ¿no, pastor? Todo el tiempo perdido de que cuál es la voluntad de Dios, me voy a activar hasta que la voluntad de Dios venga, hasta que Dios me conteste, voy a esperar, voy a ver videos. No, ¿para qué esperan? Mejor actívate, como dice el pastor. Amén. Actívate, muévete, camina y vas descubriendo
la voluntad de Dios poco a poco. Y acérquese a la iglesia. Acercarnos Amén. a la iglesia nos ayuda a escuchar este tipo de información todavía más detallada, porque nosotros, bendito sea Dios, Dios nos ha permitido tener un instituto y le dedicamos pues prácticamente toda una hora a un tema como este, que es muy interesante, para que juntos logremos aprender esto. Amén. Pastor, se nos terminó el tiempo. Así es. No sin antes recomendarle un delicioso frappé de On Coffee. ¿Me puedes decir, tú que conoces más de esto, este es De Oreo. Oreo. Y este es de Nutella. Están riquísimos y además muy accesible el precio. Disfrútelo, venga a On Coffee y llévese su café. Su cafecito. Amado, si tú eres de Hidalgo del Parral, te esperamos en un coffee, pero también te esperamos en nuestra amada iglesia, tu casa, la iglesia Odre Nuevo, donde habrá palabra de Dios para tu vida. Y dirán, bueno, Odre Nuevo forma parte de la voluntad de Dios. Yo solo te puedo decir que la iglesia Odre Nuevo, la visión que tiene es bueno, es agradable, y Dios nos está llevando a la perfección por medio de su palabra. Amén. Así que a caminar con excelencia, pastor. Amén. Amados, Dios les bendiga, les guarde y les muestre favor.